Un mundo mejor será sin duda el que tenga más y mejores libros para más y mejores lectores, ha escrito un bibliotecario famoso. Pero en el mundo en que nos ha tocado vivir, en el que los medios de comunicación nos hacen cada día más ancho, porque son capaces de saltar todas las barreras convencionales, ¿hace falta aún la lectura y la producción de libros? ¿Cómo promocionar el libro y la lectura en las nuevas generaciones? ¿Libros digitales o impresos? ¿Qué son las ediciones territoriales? ¿Qué pasa en Cuba con la producción editorial? Justamente sobre esa producción editorial estaremos conversando hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que me acompañará entonces Gretchen Menéndez, quien es la directora de la Editorial Oriente y del programa de ediciones territoriales de la Feria Internacional del Libro 2025. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y también estará en nuestro debate Eric Mota, quien es el director de la Editorial Gente Nueva y del pabellón infantil Tesoro de Papel de la Feria Internacional del Libro. Gracias por estar con nosotros. Siga con nosotros, estamos en Buen Cubano, en Cubavisión Internacional. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano. La Feria Internacional del Libro de La Habana en este 2025 ha estado dedicada a las ediciones territoriales. ¿Qué son y cuáles son sus principales objetivos? Las ediciones territoriales es un proyecto cultural que surge en el año 2000 como respuesta a la necesidad que tenían los autores a partir del sexto congreso de la UNIAC y toda la situación que había sufrido Cuba con el periodo especial y todas las publicaciones que tenían ahí esperando en un colchón editorial en las editoriales nacionales, esperando su salida a la luz, su publicación. Y a partir de este encuentro, pues Fidel, que es el máximo, impulsor de esta idea y que al final la materializó, creó estas ediciones territoriales que no son más que 22 editoriales en todo el país, en todo el territorio nacional, dotando a los centros provinciales del libro de un sistema de impresión risograph, unido, por supuesto, a las demás tecnologías necesarias para ello, computadoras, presilladoras, guillotinas, y igualmente, por supuesto, la capacitación del personal que iba a trabajar en estas editoriales porque era algo realmente novedoso. Esas son las editoriales, la llamada ediciones territoriales. Realmente las ediciones territoriales vienen a complementar las editoriales que tienen carácter nacional, como es el caso, por ejemplo, de Gente Nueva, dedicada al público infanto-juvenil. ¿Cuáles son entonces las características de la industria del libro en nuestro país y cómo se compone entonces a partir de las editoriales nacionales? Bueno, las editoriales nacionales, bueno, como ya lo dice el nombre, nosotros tenemos alcance nacional. Es decir, nosotros hacemos los libros de autores de todo el país y los distribuimos por todo el país gracias a los centros provinciales del libro. Es decir, nosotros tributamos con los libros a los centros provinciales. Y el CET tiene sus propias editoriales que también, que no porque se hagan en provincia significa que se queden en provincia. También ellos tributan al resto de las provincias y bueno, siempre han tenido presencia en la Feria del Libro. Entonces, me gustaría también conversar un poco sobre si se puede descifrar en estos tiempos en los que estamos en la Feria del Libro, que la feria ya comienza a caminar por varias provincias cubanas, ¿se puede descifrar la realidad cubana actual a partir de sus autores, a partir de sus libros, a partir de la producción bibliográfica, editorial de nuestro país? Bueno, yo pienso que sí se puede, por una razón simple. Los autores son parte de la sociedad. Es decir, todas las personas que escriben, los autores, los escritores, los intelectuales en general, son personas que viven en nuestra sociedad. Y como son artistas, digamos que responden a la realidad de una manera artística y lo hacen con libros. Por lo tanto, somos en cierta forma lo que leemos también. Así que sí, se podría decir que hay un mapa de la realidad cubana en los libros que se publican en Cuba
eso tanto no lo sé, pero sí en lo que se hace, en los libros que se hacen, hay al menos una visión personal de todos los autores de la realidad cubana. Y a mí me gustaría también que ustedes conversaran un poco sobre los proyectos literarios que a veces se hacen o que se hacen frecuentemente en comunidades, en municipios del país, que expresan también ese sentir hacia la lectura, hacia la literatura, tanto de los autores como de los lectores. Y se suscita un intercambio entre ellos. Por ejemplo, en las provincias del país, en las comunidades, ¿qué ejemplos tenemos de esos proyectos literarios que expresan la sociedad cubana? Sí, precisamente cuando hablamos de un mapeo de la realidad cubana actual, las ediciones territoriales tienen mucho que ver en esto, o sea, han aportado mucho, porque en sus inicios incluso las historias locales se publicaron por estas ediciones territoriales. Y ahí están, de hecho, todas las pequeñas historias en las localidades, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista histórico, o sea, de sus representantes. Eso tenemos muchos libros que dan muestra de ello y que gracias precisamente a estos proyectos pudieron salir, porque evidentemente con las editoriales nacionales no era posible, porque casi todas radicaban en la capital del país, excepto la Editorial Oriente, que es la única que radica afuera, y el mundo literario, el gremio artístico de los escritores, pues era mayor, o sea, era más la demanda que la posibilidad de publicar. Y entonces se quedaban estas historias precisamente que iban al lector más cercano, y por tanto eso vino a solventarlo, ¿no? Esta misma creación de las ediciones territoriales. En el caso, por ejemplo, tenemos la doctora Olga Portuondo en Santiago de Cuba, que ha publicado mucho dentro de estas ediciones territoriales y ha publicado toda la historia de Santiago de Cuba, un buen volumen. Tenemos, por ejemplo, muchos premios nacionales también de historia que sus primeros libros salieron de ediciones territoriales, o premios Hoy Guillén, o premios Alejo Carpentier. Muchos escritores hoy ya reconocidos, ya establecidos, nacieron de esas ediciones territoriales y de esos lugares, de sus provincias específicamente. Estoy pensando también, por ejemplo, en géneros que a veces no son tan favorecidos, como por ejemplo puede ser la poesía, la décima, que nacen de las tradiciones culturales también de los territorios de Cuba. Claro que sí, claro que sí. Esa posibilidad, por ejemplo, tú hablabas de la poesía. La poesía ha sido uno de los géneros que en las ediciones territoriales ha podido cubrir esa necesidad, o sea, ha podido salir y han, bueno, nacido muchos poetas jóvenes. Hoy tenemos muchos poetas jóvenes que también publican ahí, porque dentro de estas ediciones territoriales hay 4 editoriales que pertenecen a la Asociación Hermanos Saiz, y ahí logran publicar sus textos en cualquiera de los géneros literarios que trabajen, ¿no? Estoy pensando en Set de Belleza, claro que sí, de claro Villa que Clara, sí. mi provincia natal. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausa en nuestra conversación y por supuesto estaremos aquí hablando en buen cubano sobre las ediciones territoriales en Cuba, la producción editorial en estos tiempos de Feria del Libro en el mes de febrero del año 2025. Ahora volvemos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Continuamos hablando en buen cubano y con el lema Leer es crecer se efectúa la Feria Internacional del Libro en Cuba. ¿Cómo incide este evento en la promoción de la producción editorial, de la lectura, en tanto las ediciones territoriales? Bueno, para las ediciones territoriales, la Feria Internacional del Libro, teniendo en cuenta de que cada una de estas editoriales, estamos hablando que son muy locales, no tanto en lo que hacen, porque hoy la producción editorial de estas editoriales tienen un perfil amplio, pero sí en cuanto a la promoción. O sea,
indudablemente se quedan en su mayoría en el territorio y la feria le proporciona ese espacio para transgredir el territorio, para lograr vínculos con otras editoriales nacionales, tanto decía nacionales, pero también extranjeras que participan en la Feria Internacional del Libro, autores que pueden luego captar para su catálogo y publicar, y por supuesto es una plataforma ideal para la promoción. Por es tanto, que las editoriales territoriales tienen un stand en la Feria Internacional del Libro, cada una, y las personas pueden acercarse tanto a sus catálogos de libros como los autores para poder efectuar negociaciones. Y ahí estamos no solo comercializando toda la producción de estas editoriales, de las 22 editoriales territoriales, sino también con la presentación de todos los libros que traen a la feria, presentaciones en libros en formato digital e impreso, porque ya estamos hablando de este binomio de posibilidades en cuanto a lo digital. ¿Cómo en Cuba se promociona el libro y cómo usted lo valora? Bueno, el libro, el problema es que el libro en Cuba ha tenido un cambio, que es la digitalización. Entonces, hasta ahora el libro se estaba promocionando de manera física. Es decir, se hacía una campaña de publicitaria, por decirlo de alguna manera, se promocionaba el libro de determinada manera, pero el autor venía solo buscando los libros, porque Cuba es un lugar, o sea, en Cuba se lee mucho. Los lectores, las ferias del libro son un ejemplo, los números que maneja la feria del libro son enormes, la cantidad de personas que buscan libros son muchas, y entonces digamos que el libro en papel se vende solo, casi no hay que promocionarlo. Creo que la promoción es simplemente algo así como, las novedades son estas, pero siempre el público venía. Cuando llega el libro digital, ya tenemos que hacer una promoción mucho más fuerte, mucho mayor, y los formatos modernos, el mundo cambió, tenemos redes sociales, tenemos otro sistema de interacción con los lectores, y entonces en estos momentos tenemos que hacer un mayor énfasis en la comunicación, en las novedades, en usar las redes sociales, en usar todos los canales de comunicación existentes, no solamente los canales clásicos u ortodoxos como lo es la televisión y el radio, sino usar otras formas para llegar a los lectores. A mí me interesaría este tema del libro digital. ¿Por qué? Porque hay mucha, digamos, vamos a decirlo con una palabra, como contradicción entre los lectores, porque algunos dicen, bueno, yo prefiero el libro impreso, me gusta el olor de la página porque lo puedo leer acostada, porque lo puedo leer sentada, porque me gusta tener una biblioteca o un librero con muchos libros, pero hay otros que prefieren el formato digital. Sobre todo estamos hablando de generaciones más novedosas, más nuevas. ¿Cómo Cuba ha incursionado entonces en este mercado de los libros digitales? Bueno, creo que lo ha hecho con mucha valentía. Nos hemos metido en aguas oscuras, como dirían los cuentos de piratas. El libro digital es otra experiencia lectora. Es decir, existen dos experiencias lectoras. La experiencia del libro impreso, que es una experiencia incluso sensorial, el peso del libro, el olor, el aroma, el conservar el libro, el prestar el libro, el regalar el libro, y la experiencia digital, que es una experiencia completamente distinta. Es una experiencia que tiene que ver con la virtualidad, con tener claro lo que es la virtualidad. Es una experiencia que tiene que ver con, por ejemplo, aquellos que tenemos problemas en la vista. Yo agradezco mucho el libro digital porque se puede hacer zoom, que es algo que no es una experiencia diferente. Hago notar que el libro digital no es un documento en PDF. El libro digital es un libro que está pensado para una experiencia lectora. Y también existe el audiolibro, que es otro tipo de experiencia lectora, también digital. Incluso una experiencia lectora para niños y jóvenes. Cuando comenzó esto del libro digital, muchas personas pensaban que, bueno, para empezar, muchas personas pensaban que el libro digital no era un libro, que eso es erróneo, eso es acostumbrarse a la experiencia lectora anterior, y que no podía hacerse libros infantiles digitales, por el asunto de los niños y las pantallas y la regulación de esto que hay que tener por razones de salud. El audiolibro acude en la ayuda, por lo menos en el caso mío, que es una editorial infanto-juvenil. El audiolibro es la experiencia lectora de que alguien te lea.
Y esa experiencia es para todas las edades, pero los niños la agradecen muchísimo, realmente. Por lo tanto, sí, el promocionarlo es diferente. Nos hemos adentrado en hacer libros digitales de calidad, audiolibros de calidad, y haciendo un paralelismo con el libro impreso. Es decir, tratamos y nos esforzamos cada día de buscar el formato que desean los lectores, la experiencia que están buscando nuestros lectores digitales, los nativos digitales, los jóvenes, y los no tan jóvenes, los que tenemos problemas en la vista, por ejemplo, y tratar de que esa experiencia sea lo más satisfactoria posible. Lo mismo que hacemos con el libro impreso. ¿Es más trabajo? Sí, es más trabajo. ¿Es mejor para las personas? Sí, es mejor. Y ahora vamos del formato a los contenidos. Hablemos un poco del tema del mercado y de las jerarquías culturales, de los procesos de colonización cultural. ¿Cómo encontrar el justo equilibrio entre el libro que denigra y vende y lo que enaltece, pero no vende? Es una pregunta bien complicada, pero muy interesante. Yo creo que para eso están nuestras editoriales, hablando de las editoriales territoriales, pero también de la experiencia de la Editorial Oriente, la cual dirijo. Para eso están los consejos asesores, o sea, que son personas de mucha experiencia y que permiten que todo lo que llegue, o sea, porque todo lo que llega a la editorial no se publica. Y precisamente está ahí, en buscar esas jerarquías, en buscar qué necesitamos producir para vender también, porque necesitamos que sea un libro que tenga un mercado, que se venda y que no duerma en los estantes de una librería. Pero también buscar aquello que necesita ese público lector, que muchas veces está cautivo, muchas veces es un público al que hay que ir a buscar. No por hacer el libro podemos pensar que ese libro de manera natural se va a vender. O sea, hay que hacer por eso un trabajo de promoción, de saber qué quiere ese público lector, y hacia eso se trabaja. Por eso también las ediciones territoriales, te decía en el principio, que vienen un poco que ayudar en eso, porque al ser editoriales que están en el territorio, pues saben más cercanamente qué quiere leer la población, qué necesita leer y qué es importante también publicar. Su opinión, por favor. Bueno, con esto lo que nosotros tenemos una suerte, que es que en Cuba existe un mercado del libro, pero el mercado del libro no es el que manda. Es decir, mi prioridad no es vender, es educar. Y por lo tanto, yo necesito vender, necesito que lo que se invirtió en el libro llegue a las personas. Por lo tanto, no debería ser mi prioridad hacer libros que nadie lee. Por muy bueno que sea su contenido, si son libros que no son de interés del público, eso no debería pasar. Pero al mismo tiempo, como el mercado no manda, como el mercado no es el que rige nuestro sistema editorial, yo no estoy obligado a hacer un libro que se sabe que vende, pero que no aporta nada. Y entonces aquí caemos en un problema que voy a hacer una especie de paralelismo con las películas. Hay películas que gustan mucho y las personas las olvidan apenas pasa el estreno. Y hay películas que no gustan al inicio y se vuelven películas de culto. Lo mismo pasa con los libros. Hay libros que pueden tener mucha demanda, pero son libros de lectura rápida, de lectura ligera y que no aportan absolutamente nada. Son libros que si tú deseas ganar dinero vendiendo libros, es lo ideal. Pero son libros que no le aportan nada. Y nuestro sistema editorial está pensado en tener una relación más profunda con los lectores. Por lo tanto, yo prefiero hacer libros de culto.
prefiero buscar libros que lleguen a las personas y que la gente los recuerda. Y que después me estén llamando diciendo cuándo van a reimprimirlo, cuándo hay más novedades, cuándo sale en digital. Prefiero ese camino. Es una decisión personal que creo que comparten todas las editoriales nacionales. Claro. Bueno, muchas gracias por sus opiniones. Vamos a una pausa en nuestra conversación y usted sabe que puede contribuir con nuestros debates en Buen Cubano. Estamos en el correo electrónico en buencubano@icrt.cu. Ahí le estaremos esperando. Vamos a una tercera ronda tras la pausa. Seguimos hablando en Buen Cubano. ¿Cómo acogen las nuevas generaciones el arte literario? ¿Se forman en Cuba nuevos escritores y también nuevos lectores? Bueno, sí, yo tuve el honor de, antes de dirigir Gente Nueva, formar parte del equipo del Centro de Formación Literaria Don Luis Jorge Cardoso, que forja escritores nuevos, que da el curso de técnicas narrativas. Y es sorprendente que todos los años hay muchas personas aplicando para el curso de técnicas narrativas y con mucha calidad. Es decir, no es que los graduados del Onelio tengan calidad porque pasaron al Onelio, no, es que ya vienen con calidad y en el Onelio simplemente se pulen. Es sorprendente la cantidad de autores, es decir, cuando hacemos, no sé, un análisis de la literatura cubana, tenemos un catálogo de autores enorme. Me da migraña si me pongo a revisar solamente de Gente Nueva. Y cuando vemos los premios literarios, los libros nuevos que van surgiendo, te das cuenta de que es un país de escritores. Hay muchos escritores, la experiencia lectora lleva a la experiencia escritural, una cosa lleva a la otra y existe mucho talento. Hay una nueva generación que explora otras temáticas, que explora otros temas. Ahora es más popular la ciencia ficción y la fantasía que antes. Yo soy escritor de ciencia ficción y fantasía, por lo tanto para mí eso siempre fue así, pero realmente hay más calidad en guetos como la ciencia ficción, como la fantasía, hay más calidad, manteniendo la calidad de gremios como lo que es la poesía o la literatura infantil, en los cuales siempre ha habido buenos escritores, se mantienen. Hay nuevas generaciones escribiendo con muy buena calidad y con mucha energía. Por lo tanto, sí, hay un grupo de jóvenes escritores que viene con mucha fuerza y que pienso que también es una consecuencia del público lector. Es una consecuencia de los libros, porque tú comienzas a escribir a partir de las lecturas que tienes. ¿Cuáles son entonces los principales desafíos de la industria editorial cubana? Bueno, el principal desafío a mi punto de vista es precisamente satisfacer esa demanda de los lectores y encontrar nuevos lectores, porque hoy el mundo digital para Cuba, en cuanto al mundo editorial hablo, ¿no? En esta industria editorial es todavía nuevo. Aunque hay muchas experiencias, Gente Nueva, por ejemplo, está haciendo unos libros interactivos hermosos para niños, pero todavía hay editoriales que no andan en ese camino, no andan al mismo nivel y están un poco rezagadas con eso. También el mercado del libro en Cuba necesita también estabilizarse. Creo que no existe en cuanto a los libros digitales, hablo, ¿no? Por supuesto, porque el libro impreso, ya lo decía Eri, es muy fácil vender el libro impreso. Pero en cuanto al libro digital, el mercado del libro en Cuba digital no ha encontrado todavía los mecanismos para que se haga más fácil la posibilidad de comprar y adquirir un libro. Y eso también es un desafío porque no es solo producir el libro. Ese libro necesita leerse y por tanto necesita esa plataforma para comercializarse y llegar al lector. Yo creo que ese es uno de los principales desafíos que tiene hoy la industria editorial cubana, porque la calidad, y también Eri hablaba de eso, pues es indudable.
Es indudable, ahí están cada año, por ejemplo, él hablaba de los jóvenes, los premios David en todos los géneros, cada año con mayor calidad, y en cualquiera de los certámenes siempre encontramos buenos textos. Pero yo creo que ahí, en la comercialización del libro digital, todavía tenemos un desafío. Bueno, pues les agradezco a ambos su presencia en nuestro programa y así nos despedimos. Entonces, por supuesto, convocando a todos los cubanos y las cubanas y a todos los que nos ven a través de Cubavisión Internacional a no perder el hábito de lectura. A veces el teléfono y las redes sociales como que te entretienen un poco, ¿no? Y abandonamos el hábito de lectura. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo del tema de los audiolibros, porque es muy cómodo acercar también a los niños al tema del audiolibro, porque le es más cercano a cada uno de ellos por su generación, digo. Claro. Entonces la lectura es una de las actividades más importantes, como ya decíamos, de la formación cultural del ser humano, pues nos pone en contacto con el conocimiento de la cultura humana en toda su amplitud y profundidad. Leer es crecer, como dijo el más universal de todos los cubanos. Nos vemos la próxima semana para seguir pensando y leyendo la vida cotidiana de esta isla en Buen Cubano.